La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Carlos. Muy buenas noches, Sandra. Bueno, enseguida les vamos a dar más datos porque hay de todo. De hecho, va a intervenir una vocal del Poder Judicial con nosotros. Bueno, va a intervenir Fernando Portillo, que es presidente del Foro Judicial Independiente. Estamos en negociaciones con alguna vocal del Consejo General del Poder Judicial. Creo que hoy al final no va a poder, pero si no puede hoy, será mañana. No, si no, será otro día y desde luego el testimonio se lo daremos para que, yo no diría ni siquiera esclarezca, para que confirme que por supuesto que el Gobierno lo sabía y que pasó olímpicamente. Bueno, eso nos lo corroboran, ya te lo digo de antemano, nos lo corroboran y además lo ha corroborado la propia presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, que forma parte del CGPJ hoy, en una carta a la ministra de Igualdad. Pero Sánchez sigue diciendo que es el presidente más feminista de toda la galaxia. Bien, bueno, pues vamos de nuevo con el presidente del Gobierno, que acaba de hacer unas declaraciones también finas. Sí, está en la Universidad de Columbia, es el primer acto público del presidente en Estados Unidos antes de la Asamblea de la ONU en Nueva York. Hay que decir que la Universidad de Columbia es uno de los lugares más movilizados en favor de Palestina y allí no solo ha vuelto a insistir en el genocidio que a su juicio estaría cometiendo Israel en la Franja de Gaza, sino que se ha permitido aconsejar al gobierno de Benjamín Netanyahu acabar con el terrorismo de Hamás, como España, dice el presidente, hizo con ETA. ¿Cómo se acaba con el terrorismo? Bueno, pues hay que combinar varias políticas. En primer lugar está, claro, el tema de la seguridad, la lucha contra el terrorismo, no guerra, sino lucha contra el terrorismo, porque hay una combinación de respuesta de seguridad, respuesta de justicia y respuesta política. ¿Esto qué quiere decir? En el ámbito internacional, diplomacia. Diplomacia contra 500 kilómetros de túneles en los cuales, por cierto, se han gastado dinero enviado a ONGs, dinero muy social todo ello, dinero, por ejemplo, como el que acabamos de enviar nosotros desde España, porque Pedro Sánchez le está dando lecciones a Netanyahu y acabamos de enviar a la supuesta cúpula, a los mandatarios de la Franja de Gaza, que los mandatarios de la Franja de Gaza son Hamás, una dictadura asesina y un grupo terrorista. Hombre, a lo mejor si dejamos de enviar dinero, eso sí ayuda, ¿no? En vez de este tipo de cuestiones, que parece que le está pidiendo que meta a los terroristas en el gobierno, ¿o qué? Eso te iba a decir, parece que le está pidiendo que meta a los terroristas en el gobierno, que es lo que ha hecho con ETA, ¿no? En eso, desgraciadamente, sí tenemos experiencia. Bueno, este es uno de los titulares que nos llega de esa charla en la Universidad de Columbia. Luego, en todo caso, les daremos más detalles de lo que pueda decir sobre este asunto. Pero vamos con más noticias de última hora, en este caso en materia de corrupción, porque esta misma tarde hemos sabido que un juzgado de Madrid ve indicios delictivos en el rescate de Europa por la conexión con Begoña Gómez. Se trata del juzgado de instrucción número 13 de Madrid, que ha acordado abrir diligencias previas contra la mujer del presidente del Gobierno y Javier Hidalgo tras observar la posible existencia de una infracción penal, aunque eso sí ha acordado inhibirse, como bien decías al inicio, Carlos, en favor del juez Peinado, que es quien comanda las investigaciones relacionadas con Begoña Gómez. Es que esto es una cuestión que deberían aclarar. O sea, el juez Peinado tiene toda la intención de investigarlo. ¿Por qué? Por lo obvio. El otro día repasábamos nosotros 20 hechos certificados, reuniones, llamadas, financiaciones a través de una sociedad creada, Guacalúa, para financiar gastos del Africa Center donde estaba Begoña Gómez, reuniones en San Petersburgo, llamadas justo en la fase decisiva en la cual se tenía que conceder ese rescate, la presencia del propio Sánchez, los chats de Pedro Sánchez diciendo antes de pasar la decisión por Consejo de Ministros que había que darlo. Es decir, hay hechos por todas partes que certifican la necesidad de investigar este hecho. Claro, y ahora, lógicamente, el juzgado número 13 dice, oiga, que hay indicios de criminalidad por todas partes. O le dejan a Peinado o me dejan a mí, pero aclárense. Hay muchos indicios y entre los más destacados, que lo comentábamos el otro día, esas reuniones de Begoña Gómez con Javier Hidalgo, precisamente en momentos clave. Además, una de ellas el mismo día en el que, mientras ella se reunía con Hidalgo, por otro lado se reunía el presidente del Gobierno con Ábalos y con Hidalgo también, por otro lado. Es decir, había muchas negociaciones cruzadas. Y luego no hay que olvidarnos de esa famosa llamada que descubrimos en uno de los informes de la UCO, cuando creía Hidalgo que el rescate no iba a salir adelante, y entonces, bueno, pues hay un momento en el que Aldama le dice a Koldo, oye, que está muy jodido el tema y me acaba de decir Hidalgo que va a llamar a Begoña, ¿no? Con lo cual, ahí, como decimos, hay muchos indicios y, como bien dices, pues veremos a ver si finalmente le dejan investigar al juez Peinado o no sobre este asunto. O al 13, pero que le dejen o al 13, alguno. Pero alguno,
efectivamente. Bueno, luego les contaremos además el nuevo intento de compra de un chalet de 450 metros cuadrados para José Luis Ábalos, en este caso en Rivas Vacia, Madrid. Intento de compra detectado por la UCO en marzo de 2022, cuando ya no tenía cargo alguno en el gobierno. Meses después alquilaría una casa en esta misma localidad, alquiler que ya lleva tiempo bajo el foco de los investigadores para esclarecer si se trató de otro pago de la trama, porque hay que decir que en esta investigación hay muchísimos inmuebles, ¿no? Esta nueva casa se sumaría a la larga lista de propiedades inmobiliarias bajo sospecha del exministro. Y así, por citar grosso modo, el chalet de Perú, Pisazo de Castellana, que se cree que pudo ser un pago por las presuntas obras amañadas, Villaparra, esa casa al lado del prostíbulo Milady que le habría pagado Air Europa, o el chalet de la Alcaidesa, en agradecimiento por la licencia de Villafuel. Luego vamos a dar una información que tiene que ver con este chalet de la Alcaidesa, porque la Alcaidesa, ¿a cuánto está de Gibraltar? Yo lo acabo de mirar, 34 minutos. Bien, ¿dónde se miró la posibilidad de otra casa? Algeciras. ¿A cuánto está Algeciras de Gibraltar? 24 minutos. Bien, ¿qué ha certificado la Guardia Civil? Una visita en octubre, es decir, nada más dejar octubre del 21, nada más dejar el Ministerio, una visita de José Luis Ábalos a Gibraltar. Qué empeño, ¿eh? ¿Cómo les gustan los paraísos fiscales? Los paraísos fiscales y las casas, ¿no? Luego lo de la propiedad privada no lo llevan tan bien, pero de boquilla. Por cierto, que hoy Ábalos no solo es noticia por este asunto, cuenta de Objective que el exministro presentó al Partido Socialista, Carlos, agárrate, gastos por valor de 800.000 euros acumulados en 2 años y medio para complementar su salario. 800.000 euros. Oye, si eran de bolsillo, pedazo de bolsillos, ¿no? Que tiene. Desde luego, desde luego. Como mochilas debe tenerlos. Luego nos va a dar todos los detalles Teresa Gómez. Además, el Tribunal Constitucional ha tumbado por unanimidad el recurso de Santos Cerdán para salir de prisión, pero ojo, porque sobre el ex número 2 del PSOE hay otra noticia muy interesante que firma nuestro compañero Miguel Ángel Pérez. Cerdán exigió a Enriqueta Chicano para presidir el Tribunal de Cuentas. ¿Qué dicen las fuentes consultadas por Libertad Digital? Pues que el objetivo era tapar la financiación ilegal del PSOE o no fiscalizar, por ejemplo, el crowdfunding de Sánchez. ¿Sabes cuándo fue el acuerdo del Tribunal de Cuentas? ¿Cuándo? Bueno, por cierto, el del Tribunal de Cuentas y el del Tribunal Constitucional. Las dos grandes bazas del Partido Socialista ahora. Fue en octubre de 2021. ¿Cuándo salió José Luis Ábalos? En julio de 2021. Y en octubre había que salir corriendo a anular el Tribunal de Cuentas, que se dedica a investigar la financiación ilegal de partidos. Muy bien. Y ahí estaban Pablo Casado y Teodoro García de Gea para facilitárselo. Porque les iban a dar supuesta mercancía contra Isabel Díaz Ayuso, contra una persona de su partido. Dios bendito. Bueno, hablando de Isabel Díaz Ayuso, hoy también hemos sabido que la juez Carmen Rodríguez Medel, sustituta del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, ha abierto juicio oral contra el novio de la presidenta madrileña por un presunto fraude fiscal de 350.000 euros en los ejercicios fiscales de 2020 y 2021, así como por supuesta pertenencia, atención, a grupo criminal. En su escrito de acusación, el fiscal y el abogado del Estado solicitan 3 años y 9 meses de cárcel para González Amador, mientras que la acusación que ejercen el Partido Socialista y Más Madrid eleva la petición a 5 años. Sobre este asunto se acaba de pronunciar el ministro y secretario del Partido Socialista de Madrid, Óscar López, que vuelve a utilizar el caso para atacar a Díaz Ayuso. Esto no era una operación de Estado. Esto es un supuesto delito como un supuesto castillo, que es lo que ha cometido la pareja de la señora Ayuso, que ha servido seguramente para financiar la vivienda donde vive la señora Ayuso. Y estoy absolutamente convencido de que la señora Ayuso no tiene escapatoria. Los chanchullos de la señora Ayuso con Alberto Quirón acabarán mal. En breve vamos a dar en Libertad Digital el coste total real del piso de Jessica. Pero vamos, señor Óscar López, simplemente cojas este podcast, lo vuelvo a escuchar desde el inicio, este audio, esta grabación, este programa, se lo vuelvo a escuchar y ve, luego les vamos a dar más detalles, todo el listado de inmuebles financiados para el señor Ábalos. O sea, hay que tener la cara muy dura, Yo, simplemente una cuestión, todo este juicio contra el novio de Isabel Díaz Ayuso se basa en que Hacienda decidió que unas facturas presentadas las consideraba falsas. Yo he visto casos de estos por todas partes. Lo que no he visto nunca es un caso en el cual se le niega a una persona la posibilidad de pacto con la Fiscalía. Es el primer caso en toda la historia de Hacienda que conozco en el cual, cuando se está negociando llegar a un acuerdo, que es lo que hace siempre, o sea, Hacienda tiene una práctica en este tipo de investigaciones que básicamente es una extorsión. Te cogen y te dicen, mira, si no quieres que te llevemos a prisión, paga sin discutir, ¿vale? Y en ese momento, ¿qué hace cualquier persona? Dice, mira, ¿cuánto me estás pidiendo? 300 y pico mil. Por cierto, los 300 y pico mil que le reclaman fueron pagados ya. De hecho, tiene cursada la devolución. De forma que si le exigen volverlos a pagar, reclamará y le tendrán que devolver lo que ya pagó. Bueno, pero lo que hace todo el mundo es decir, venga, pues pago y me dejáis en paz. En este caso es el único caso en el que no se ha permitido llegar a ese acuerdo.
¿Quién lo hizo? La Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Bueno, y todo con filtraciones de por medio. Hay que decir que hoy la Fiscalía precisamente ha pedido absolver al imputado Álvaro García Ortiz, al fiscal general del Estado, por delito de revelación de secretos contra el novio de Ayuso. Es otra de las noticias que conocíamos hoy. Y antes lo mencionabas tú, la ministra de Igualdad, le han preguntado por este asunto y decía, ¿veis? Es que todo este asunto de las pulseras lo están utilizando para tapar la corrupción que les acecha, ¿no? Un asunto de las pulseras que, hay que decirlo, no lo denuncia el Partido Popular, sino que lo denuncian jueces, abogados y víctimas, y sobre todo el propio Consejo General del Poder Judicial, que ha dejado claro que la que miente es la ministra de Igualdad, Ana Redondo, porque la actual presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Esther Erice, ha enviado hoy una carta a la ministra recordándole todas las veces que le han comunicado los fallos de las polémicas pulseras antimaltrato, solo este año, no hablamos ya de años anteriores, solo este año. Y habla de varios informes e incidencias remitidas el 8 de enero, el 21 de febrero y el 27 de febrero de este 2025 respectivamente. Día, por cierto, en el que, tal y como subraya esta presidenta del observatorio, este asunto se trató de forma exhaustiva, estos son palabras textuales, lo de forma exhaustiva, en la reunión del Pleno del Observatorio. Pero luego la ministra, bueno, pues dice que no sabía nada y que además de fallo ninguno. Lo ha calificado de bulo, ¿eh? Sí, lo ha calificado de bulo. Hoy lo ha vuelto a calificar de bulo. Ahora vamos a escuchar. La semana pasada lo calificaba de bulo, pero ella ha dicho que es una sarta de bulos diseñada para hacer una cortina de humo. Pues, señora mía, para intentar tapar la corrupción del Partido Socialista, de verdad que no tiene que ser una cortina de humo. Vamos a ver, tiene que ser el telón tormenta más potente de toda la historia meteorológica. Hoy, de todas formas, la principal novedad es que la ministra Ana Redondo ha anunciado que en unos meses licitará un nuevo contrato para la gestión del llamado sistema Comventa, es decir, para estas pulseras. Lo ha dicho a través de un videocomunicado. No vaya a ser que en una rueda de prensa le hagan preguntas incómodas, pero presten atención al anuncio. En unos meses licitaremos nuevamente este contrato y ya hemos incorporado una serie de mejoras técnicas, como por ejemplo una plataforma de datos para que esos datos estén en todo momento a disposición. Pero creo que generar alarma, miedo y además sobre bulos y mentiras es lo último que las víctimas necesitan. El contrato ha aclarado que se vuelve a licitar porque el actual llega a su fin. Pero claro, es que después ha dicho que incorporará mejoras técnicas para disponer en todo momento de los datos de estos dispositivos. Lo acaban de escuchar. Entonces digo yo que lo que quiere decir es que ahora mismo eso no se puede garantizar, ¿no? A ver, las pulseras eran tan malas que resulta que los maltratadores se las podían quitar. Sí. Que la batería se quedaba sin cobertura, sin carga. O sea, ¿pero qué nos están contando? O sea, ¿pero qué es lo que han comprado? Y todavía se viene arriba esta ministra. Bueno, es que claro, lo que llama la atención es que después de todo esto sea capaz de asegurar esto que ha dicho justo después en el programa Al Rojo Vivo de La Sexta. Lo que hay que explicar es que las pulseras y los dispositivos han funcionado en todo momento. Han funcionado antes y siguen funcionando correctamente. Por lo tanto, las mujeres tienen que estar tranquilas. Y es absolutamente infundado que hayan fallado. Pero además es que habla de bulos e insiste todo el rato en culpar al Partido Popular. Vamos a dejar un momento de lado al principal partido de la oposición y, si te parece, vamos a leer únicamente titulares de hoy que nada tienen que ver con los políticos. El Español, el nuevo CGPJ advirtió a Igualdad a principios de año de que los fallos en las pulseras antimaltratadores persisten. Noticia confirmada, como decíamos hace unos minutos, por la propia presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica. El Confidencial, las audiencias provinciales también alertaron sobre las pulseras. Corrijan las disfunciones, es el entrecomillado que destacan. La Razón, las actas de los jueces que alertaron sobre las pulseras antimaltrato, 2 puntos, presentas fallos, que se corrijan. O este otro, del investigado que se quitó la pulsera al que apareció cerca de su víctima, los casos judicializados. Pues bien, vamos por partes y empiezo por esto último, por las víctimas. Son muchas las que estos días están reconociendo en distintos medios los fallos y están completamente aterrorizadas. Hoy en Es Noticia, Juan Pablo Polvorinos ha entrevistado a Alma Portilla, que es víctima y portavoz de una asociación que se llama Anabella, que ayuda a mujeres maltratadas. Y quiero que escuchen, y a ver si con un poco de suerte lo escucha también la ministra, alguno de los casos reales que ha puesto sobre la mesa. En un caso, este agresor estuvo desaparecido durante 2 semanas. No sabían los técnicos de Cometa dónde se encontraba, o sea, llamaron a la mujer a decirle, mira, no salgas de casa porque no sabemos dónde está. Este hombre lleva 2 semanas desaparecido. Un caso, vamos a por otro. También tenemos el caso de una mujer que, por ejemplo, en este verano el agresor salió porque él está en prisión, salió unos días de vacaciones, le dieron permiso a este hombre y la llaman que por favor no salga de casa
porque no había personal para ponerle la pulsera mientras este hombre estaba afuera. ¿Y tiene que ver con el cambio de empresa adjudicataria? Pues escuchen. Las pulseras antiguas, se puede decir así, bueno, o sea, se saben que funcionaban. O sea que sí. Por tanto, ¿mienten las víctimas? Esa es la pregunta que cabe hacerse, ¿no? Son las víctimas, son los abogados de las víctimas, son todas las investigaciones periodísticas, son los jueces, son distintos organismos judiciales. O sea, hay testimonios por todas partes. Es el propio sistema. Vamos a ver, que esto es muy básico. ¿Dónde está la base de datos previa a marzo de 2024? ¿Dónde está, señora ministra? O sea, ¿nos la quiere enseñar? O sea, es tan surrealista todo el tema. Estos han puesto en práctica a través de, o desde el momento en el que empezó el caso de Begoña Gómez, el sistema de negadlo todo, que da todo olímpicamente igual. Yo, llegados a este punto, lo que les pediría a las víctimas es que hagan una cosa muy básica, porque es lo que acabó con la farsa del tema de Begoña Gómez, de David Sánchez. Judicializar los casos. Totalmente. Judicializarlos. Y se acabó la historia. Pero de todas formas, tú mencionabas a los jueces. ¿Mienten también los jueces? Porque escuchen lo que nos contaba esta mañana en declaraciones a este programa Esther Fernández Arjonilla, que es titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Pamplona, sobre los reiterados fallos de las pulseras antimaltrato de los que efectivamente ella misma da fe. Si nos estamos encontrando que esos dispositivos o no suenan cuando deben o sitúan al investigado donde no está exactamente, pues pierde efectividad. Yo he tenido en 2 ocasiones, en un caso estaba la policía presente, pero en otra ocasión la víctima se lo encontró en la calle, frente a frente, me contó, y no había saltado el dispositivo. Hay otro caso que le estamos dando menos importancia, pero que ha habido varias víctimas por los fallos, porque este sistema falla como una escopeta de feria, que están diciendo que era justo lo contrario. Estaba permanentemente avisándoles. Eso también, sí, sí. Y eran alertas falsas. Yo, por un momento, pónganse, la gente que nos está escuchando, en la situación de una mujer maltratada que una vez al día, 2 veces al día, una vez a la semana, recibe alertas falsas. ¿Cómo vives así? Pues te digo cómo vive, pidiendo que le quiten ese dispositivo. Y eso también es un drama. Y eso es responsabilidad de un Ministerio de Igualdad que no garantiza que funcione correctamente, porque al final... Y otros casos como los que ya vimos la semana pasada, marchándose. O de la ciudad de España. De todas formas, yo les ponía a nuestros oyentes esas declaraciones de la titular del Juzgado de Violencia contra la Mujer número 5 de Pamplona, pero no es la única magistrada que ha hablado de los fallos. Escuchen, por ejemplo, a Lorenzo del Río, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, esta mañana en Canal Sur. Los dispositivos parece ser que no tienen una calidad como la que se debe de esperar. Hay problemas de geolocalización, que no se da señal, y ha habido incluso de errores de señal, que te dice que está en un sitio, pero la persona está en otro sitio distinto porque incluso se está visualizando y da fallos o saltan alertas que no deben saltar. Que era lo que tú decías precisamente. Pero vamos a contrarrestar una cosa más de las que ha dicho Ana Redondo, la ministra que habla de bulos. A nosotros no nos consta que haya habido sentencias absolutorias por algún fallo en la geolocalización. No le costan absoluciones, pues le refrescamos uno de los muchos casos que nos recordó el viernes en este mismo programa el abogado José Antonio Sires. Casos que hemos llevado, especialmente el último, pues como se está hablando, evidentemente fue abocado a la sentencia absolutoria porque solicitamos el informe de volcado de los datos de geolocalización del investigado para llevarlo como prueba directa de cargo al juicio y no pudimos aportarlo. Bueno, pues todo esto en medio, ya se lo digo, luego vamos a hablar con el almirante retirado, Garat, que nos va a contar qué es lo que está pasando en estos momentos, porque ya no es un país, no son 2, no son 3, colindantes con Rusia, que están recibiendo ya entradas invasiones, evidentemente no de tierra, no de infantería, pero sí, y no son drones, de cazas, de MiG-31. Por cierto, ¿Pedro Sánchez ha dicho algo de esto? Nada, ¿no? Claro, que sepamos, ¿no? Lo importante es insultar a Israel. No vaya a ser que nos defendamos de los rusos, que esos por lo visto son muy amigos de todos sus socios, y yo ya no sé si también de él.